que en Albania, que por cada 110 bebés que nacen, 100 son niños y 10 son niñas. Y esto no es porque Dios quiera que solo varones nazcan en la nación de Albania, sino más bien es por algo triste que vimos sobre el aborto. Y en la cultura albanesa la mujer vale menos. Así que dé gracias a Dios, usted, hermana, que nació aquí en El Salvador, porque aquí son las mujeres las que mandan en varios de los hogares. Amén, dicen varios hermanos que están por acá también, ¿verdad? Es algo bien diferente. Y bueno, esa es una de las necesidades, como decía ahora Daniel. Y todo el mundo, podríamos mencionar país por país, y encontraríamos necesidades que se encuentran en cada uno de estos. Si por ejemplo hablamos de nuestro continente, el continente americano, vamos a hablar de países llenos de corrupción, de violencia y de diferentes situaciones que afectan en lo que es el narcotráfico, la trata de personas. Ahora, no es muy diferente también con lo que se vive en el lado de Asia, que también pasan muchas de esas cosas. Y extra eso, contamos que Asia es un continente donde se conoce poco de Dios. Si nos vamos a Europa, igual en Europa podemos mencionar lo mismo. Europa es un continente donde el materialismo está absorbiendo la situación de las personas, donde hay leyes que se están aprobando con respecto al aborto, con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, y una depravación terrible. Si hablamos de África, podríamos hablar de situaciones horribles de pandemias, de pobreza, de igual manera guerras y otras cosas más. Oceanía, igual podemos decir lo mismo, lugares donde nadie quiere compartir de Dios por lo lejos que están, lo que sufren con desastres sobrenaturales, y así podríamos mencionar todo el mundo y darnos cuenta que cualquier lugar donde se envía un misionero hay necesidad de Dios. Nuestro país, aquí nosotros, por ejemplo, está un misionero predicando la palabra de Dios. En el caso de Pastor Kenton, que es el pastor de la iglesia, y vino y ha sido de bendición para muchos de nosotros, en un país donde hay iglesias por todos lados, y aún así hay mucha necesidad de Dios. Ahora imagínense otros lugares donde la necesidad es todavía aún mayor. Se necesitan personas que quieran ir y personas también que quieran orar por las misiones. Y cuando digo orar, no solamente Señor bendice a aquellos misioneros que están allá al otro lado, no solo se trata de eso. Hoy vamos a darnos cuenta de verdad de lo que es hacer la guerra espiritual por las misiones. Y no estoy hablando en esto, quiero espiritualizarlo tanto, no, sino realmente lo que significa el hecho de decir: Señor, yo quiero bendecir aquellas naciones donde no se conoce de Dios, a través de mis oraciones, a través de doblar las rodillas, para que el Señor se manifieste en esos lugares. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios, capítulo 6. Una parte que de seguro muchos a veces hemos escuchado, no quizás tan relacionado a las misiones, pero esta vez vamos a darnos cuenta cómo esto tiene que ver con las misiones. Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a empezar a leer desde el 10 hasta el 12. Recuerden, y quiero compartirles esta mañana sobre la importancia de hacer la guerra espiritual por las misiones. Efesios capítulo 6, versículos desde el 10 al 12. ¿Lo tenemos todos? Efesios capítulo 6, versículos desde el 10 al 12. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a dejarlo ahorita hasta ahí. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Hoy oramos, Padre Celestial, para entender qué es lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a convertirnos en verdaderos guerreros que hagan intercesión a favor, oh Dios, de las necesidades en el mundo, a favor, Padre Celestial, de que se siga predicando tu evangelio por donde quiera, Dios mío, que haya alguien que necesite de ti. Dios mío, oramos, oh Dios, levantamos una oración especial por aquellos misioneros que se encuentran en cada uno de estos países predicando tu palabra. Oramos, oh Dios, por aquellos que están en medio de persecución, en medio, Señor Jesús, de situaciones económicas difíciles. Aquellas iglesias que les han dicho que tienen que entregar el lugar donde se está predicando la palabra de Dios y quizás van a quedar en la calle compartiendo. Oramos por aquellos misioneros que están, oh Dios, en lugares donde necesitan aprender otro idioma, Dios. Oramos, Señor Jesús, para que nosotros tengamos una conciencia de misiones y de lo importante que es elevar un clamor, oh Dios, por otros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermanos? El hecho de hacer guerra espiritual no solamente se trata de venir y hacer una gran bulla y gritar, Señor, que reprende todos los malos espíritus. Claro, eso es algo importante, pero el hecho de específicamente orar por las necesidades que suceden en el mundo, conocer aquellas cosas que están pasando y saber qué puedo hacer para que eso cambie, es algo muy importante. En nuestro país vemos cada día cosas y situaciones en las cuales necesitamos también levantarnos, no solamente el hecho de orar, sino también hacer algo para que las cosas cambien. Cuando se sigue haciendo lo mismo, difícilmente vamos a ver resultados diferentes a lo que está pasando. Por ejemplo, si nosotros vemos que donde estamos trabajando hay un mal ambiente, la gente habla unos de otros, vemos a lo mejor rivalidades, envidias y otras cosas, y nosotros seguimos sin hacer nada diferente, las cosas no van a cambiar. Espiritualmente pasa lo mismo en cualquier otro país. Si no se levanta a alguien que marque la diferencia, pues va a seguir pasando esos problemas. Nosotros podemos hablar de grandes personas que se levantaron para que sucedieran cosas diferentes en este mundo. Por ejemplo, cuando hablamos de Martin Luther King, gran hombre que se puso a defensa de las personas de color en Estados Unidos, las cuales sufrían por el racismo que existía, por el hecho de ser negros, eran menospreciados, eran considerados de clase más baja, eran humillados, incluso desde el hecho de tomar el autobús. Habían zonas donde ellos no podían incluso ni sentarse algunos. Era una situación bien dura. Y cuando se levanta alguien y dice esto no debe de seguir siendo así, obviamente va a caer mal a algunos. Y por lo que esa persona se ha levantado a hacer, va a recibir críticas, va a recibir apoyo de algunos, pero también va a recibir el hecho de que algunos se molesten con ellos. Cuando nosotros nos decidimos a cambiar aquello que el enemigo está trastornando en la sociedad, obviamente nuestro enemigo principal, ¿quién cree que va a ser? El diablo. Cuando usted quiere hacer las cosas bien, su primer enemigo es el diablo. Y no significa que todas las cosas malas que van a pasar a su vida, como a veces tenemos la costumbre de decir, el diablo tuvo la culpa. Pero sí, cuando nos ponemos en contra del sistema, de aquellas cosas que están mal, vamos a ver gente que esté en contra de nosotros, y vamos a ver cómo el mismo enemigo va a querer retrasar la obra que nosotros estamos haciendo. Y eso es algo real. Y si no, pues veamos la advertencia que el apóstol Pablo lanza en esto. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando nos ponemos desde el lado de Dios y decidimos vamos a hacer las cosas bien, voy a compartir lo que Dios quiere, voy a hacer las cosas bien en mi familia, significa que Satanás va a querer atacarte para que tú dejes de hacer eso bueno que estás haciendo. Te conviertes en enemigo de Él y Él va a querer destruirte. Y por eso te dice, vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar como firme. No sé, algunos quizás les voy a traer viejos recuerdos de cuando a usted le tocaba el hecho de en la escuela de marchar, o el hecho de ponerse firme cuando se celebraban los símbolos patrios. Y a veces uno llegaba un poco cansado o con sueño a la escuela. Yo sé que a los jóvenes de ahora no les pasa eso, ellos siempre llegan con toda buena actitud a la escuela. Pero cuando le dicen que tiene que estar firmes, y uno se queda así. Y a veces es un poco aburrido todo esto de los símbolos patrios. Usted empieza como a cabecear, a moverse, y de pronto nunca faltaba el maestro que llegaba y le decía, firme. Y ya usted tenía que otra vez ponerse así, en esta posición. En cuestión de cuando empezamos a seguir a Dios, a veces empezamos así, empezamos con esa firmeza, hacer todo bien. No queremos fallar en nada, no queremos ni decir a veces ni una mentira. Pero conforme pasa el tiempo, a veces tendemos a dejar esa postura y a debilitarnos un poco. Y empezamos a perder fuerzas. A veces pasan situaciones que nos desaniman y ya no estamos con la misma firmeza que en un principio decidimos seguir a Dios. Y Satanás va a querer destruir para que usted salga de esa posición donde se encuentra y que regrese al lado de Él. Usted me va a decir, hermano, yo nunca he estado del lado del diablo. Con no hacer nada, con no hacer lo bueno, es suficiente. Con no hacer lo bueno es suficiente para estar del lado del mal. Con el simple hecho de quedarse callado, de no moverse, es ya bastante para demostrar que estamos del lado del enemigo. Por eso, hermanos, debemos de buscar siempre hacer aquello que está bueno. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y como le decía, necesitamos entonces ahora esa armadura de Dios. Necesitamos ahora tener todo esto que Dios nos pide para de verdad poder estar firmes, estar preparados. No sé cuántos de los que están aquí alguna vez quizás les ha tocado ir a hacer algo. Por ejemplo, cuando nos toca ir a aquellos que les gusta jugar fútbol, y en vez de llevarse tacos, usted se lleva unos zapatos lisos. ¿Qué le pasa en la cancha? Se va a caer. Va a andar ahí, en vez de dar alegría, va a dar lástima. Lo mismo sucede cuando a alguien lo invitan, por ejemplo, a ir a trabajar en el campo. Y a veces usted cuando va a eso, va bien finito con su camisita blanca y todo eso, y se le queda viendo las personas que trabajan, y así venís. Anda, cambiate, porque eso lo vas a arruinar. Va con el uniforme incorrecto, con la armadura equivocada. De igual manera es cuando nosotros a veces queremos orar, interceder, hacer guerra espiritual, y no tenemos esa armadura que Dios quiere. Aún para orar por otros necesitamos prepararnos espiritualmente. Y vamos a ver qué es eso. Lo primero que el Señor quiere que nosotros conozcamos para hacer una intercesión efectiva es conocer bien quién es nuestro enemigo. Hermano, quiero preguntarle, ¿usted sabe bien quién es su enemigo? No se le quede viendo el hermano que está a la par, así como vos. Algunas hermanas se le quedaron viendo al esposo y solo le dieron con el codo. Vos que nunca te quedás callado. Ese no es su enemigo. Vimos aquí en el versículo 12
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Significa esto, hermano, que mi enemigo es el diablo y los demonios, pero no las personas. Quítese de la mente que su enemigo es el católico, que su enemigo es el musulmán, que su enemigo es el homosexual, que su enemigo es la prostituta, que su enemigo es el pandillero, que su enemigo es el que es ateo. Ellos no son nuestros enemigos. A veces tenemos la mala costumbre de señalar a estas personas como los enemigos de la iglesia. Pero esas solamente son personas que están vendados y que necesitan ser alumbrados por la luz de Cristo. Su enemigo, hermano, incluso no es aquel que le hace una mala mirada cuando viene a la iglesia. Su enemigo no es aquel que quizás anda a lo mejor hasta hablando de usted. Su enemigo es aquel que opera en la vida de las personas para querernos destruir. Mire qué interesante esto, porque nosotros vemos a veces como enemigo a nuestros hermanos, pero no, en ninguna manera. Más bien es Satanás que quiere destruir nuestras vidas, y a veces nosotros, hay personas que me han dicho, por lo menos cuando yo hablo de esto, de misiones, hermano, y es cierto que en Albania la mayoría son musulmanes. Yo les digo, sí. Me dicen, ¿y para qué le va a predicar a ellos? ¿Y para qué le voy a predicar a la gente que ya conoce de Dios? ¿Para qué vamos a ir? Y vamos a hacer una gran campaña evangelística, invitar a 20 iglesias para que todo esté lleno, y ningún creyente, y ningún no convertido. ¿De qué sirve levantar más emisoras cristianas? ¿De qué sirve levantar más iglesias si solo va a ser para que otros creyentes que están en otro lugar, traerlos para acá? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ir a hacer evangelismo y en vez de ir a buscar a alguien que no es cristiano, voy a buscar a alguien de otra iglesia, decirle, mi iglesia es mejor que la tuya, mejor venite para acá? Ese nunca ha sido el propósito. El propósito de Dios es que las personas que no conocen de Él, de verdad lo conozcan. Es triste a veces ver cómo en las iglesias, cuando entra, por ejemplo, un homosexual, todos, uy, ese es raro. Y a veces los demás hasta se burlan de él. Cuando en la iglesia se le debería abrir las puertas para que ellos se sientan bien y conozcan del Señor y puedan ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Deberíamos de sentirnos contentos de que por acá quiera venir un católico y decir, me siento bien de lo que ahí se está compartiendo. Siento que allí está el amor de Dios. Nosotros no debemos de estar luchando contra estas personas, luchando contra el que de nada sirve ponerse a pelear con un testigo de Jehová, con alguien de la fe en Jesús, porque ellos no son nuestros enemigos. Claro, debemos de estar listos para dar razón de la fe que aguardan nuestros corazones de acuerdo a la Biblia. Debo de conocer qué es lo que creo, debo de conocer qué es lo que dice la Biblia, pero no para contender con los demás, no para ponerme en pleito, sino para que las personas puedan conocer el amor de Dios que habita en nuestros corazones. Porque si nosotros no sabemos toda la Biblia y no sabemos todas las cosas que creemos la iglesia evangélica, y eso solo nos sirve para andar peleando con gente de otras iglesias, usted no tiene el amor de Cristo, así que usted no es un creyente. A lo mejor es un excelente teólogo, es excelente sabiendo de todo lo que dice la Biblia, pero usted no tiene el amor de Dios. Y si no tiene el amor de Dios, usted no es un cristiano. Es un buen teólogo, pero no es un creyente.
De nada nos sirve esto, hermanos. De nada sirve saber todo lo que aquí está si lo voy a ocupar para atacar a las personas. Entendamos, mi enemigo no es mi prójimo. Su enemigo, hermano, le repito, incluso no es aquellos pandilleros. Yo expresaba una vez con ustedes a veces cómo existe alguna enemistad de muchas personas hacia ellos por los males que han sucedido. Quizás muchos de ustedes incluso hasta han vivido el hecho de que alguien de su familia haya sido asesinado o algo así por estos grupos, pero siguen siendo personas que necesitan conocer el amor de Dios, y bíblicamente no son nuestros enemigos, sino Satanás que opera en la vida de estas personas. Es doloroso eso a veces pensarlo cuando te han hecho algo malo. Es doloroso pensar cuando quizás has sido desalojado de tu hogar por estas personas. Hay historias de misioneros que han sido asesinados por musulmanes, pero Dios sigue poniendo amor en los corazones de muchos misioneros para ir entre los musulmanes. Albania no es un país donde se sufra precisamente una persecución, pero Dios nos ha hecho entender, ellos no son nuestros enemigos. De seguro, después del video que usted vio, algunos quizás hasta han sentido un poquito de odio, probablemente, hacia los hombres en Albania por menospreciar a las mujeres. Pero esos hombres necesitan también conocer de Dios. Esos hombres, a pesar de que consideran que la mujer vale menos, esos hombres necesitan saber que hay un Dios que les ama y que puede transformar sus vidas. Entonces, al quedar claro a la hora de interceder quién es verdaderamente nuestro enemigo, podemos entonces conocer qué es esa armadura que Dios espera que nosotros tengamos para hacer una verdadera guerra espiritual. Y en los siguientes versículos empezamos a ver desde el 13 en adelante. Una vez más recuerda el apóstol Pablo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Dios nos hace en este versículo un recordatorio: porque ustedes estén de mi lado, no significa que no van a haber días malos. Hay días malos para la vida de los creyentes. Hay días difíciles. Pregunto, hermanos, ¿ha tenido usted días malos? Amén. Hay días malos. Hay días que son muy, muy difíciles, que a pesar que usted esté haciendo lo bueno, usted se va a sentir desanimado a lo mejor. Pero Dios nos dice: tomen toda esa armadura para que a pesar de esos días malos, ustedes puedan mantenerse firmes ante las acechanzas del diablo, para que usted pueda mantenerse fuerte a pesar de los problemas que pueda haber, a pesar de las dificultades, a pesar de cualquier situación que le rodee. Por muy triste que sea, hay gente que cuando sucede algo malo dentro de la iglesia empiezan a considerar una de las decisiones más equivocadas: me voy a salir de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? A veces se ponen las cosas malas. Alguien habló mal de nosotros en la iglesia, alguien te hizo un desplante, incluso es muy hasta probable que alguien te haya hasta robado dentro de la iglesia. Hay personas que han sufrido el hecho de que sus hijos fueron abusados por algún líder religioso. Y estoy hablando dentro de la iglesia evangélica, que a veces tristemente ha pasado eso. Hay casos de pastores que los han encontrado hasta asesinados en moteles. No es porque estaba predicando la palabra de Dios en el motel, para aclarar eso. Y estas cosas a veces desaniman, desalientan al pueblo,
y nos hace pensar, mejor ya no sigo. Pero eso es totalmente equivocado. Porque que las personas fallen, que las personas nos equivoquemos, cometamos errores, no significa que por eso nosotros vamos a dejar a Dios. Porque Dios sigue siendo fiel. A veces hay personas que me han dicho, hermano, pero ¿para qué? Si mire, si todos son iguales. Hay personas hasta me han dicho, si todos los pastores al final son mañosos. Miren, hermano, yo les voy a decir algo. Tristemente han habido casos que no se pueden esconder, situaciones lamentables dentro de las iglesias. Y eso solo nos anuncia de que estamos en época difícil, en últimos tiempos, donde incluso personas que decían amar y servir al Señor han tomado esto como un negocio. Y es verdad, hay personas que lo han tomado así, pero todavía existen muchos siervos de Dios que con amor siguen predicando la palabra de Dios por diferentes lugares, que con amor siguen pastoreando diferentes iglesias. Y eso no nos debe desanimar para cada día seguir luchando por hacer las cosas bien nosotros. Nosotros no podemos decir, es que tal persona hace las cosas mal, así que voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de orar. ¿Para qué pedir por los misioneros? ¿Para qué seguir si todo está mal? No, hermanos, es una mentalidad que se ha metido últimamente en muchas personas y ha desanimado a veces a la iglesia. Por eso la iglesia va decreciendo tristemente en nuestro país por malas situaciones que se han dado, pero a veces le damos más auge a las cosas malas que están pasando que a muchas cosas lindas que Dios está haciendo. ¿O acaso se le olvidó la ocasión en la que Dios hizo un milagro en su vida? ¿Acaso se le olvidó toda la transformación que Dios hizo en aquel borracho que vino y que Dios lo transformó? ¿Acaso se le ha olvidado la vez que usted estaba enfermo y que Dios lo levantó? ¿Acaso se le ha olvidado de dónde Dios nos ha sacado a nosotros? Dios sigue siendo fiel a pesar de que el ser humano siga siendo infiel. Por lo cual, sigamos firmes. Y empieza a hablar de la armadura de Dios. ¿Cómo entonces hago la guerra espiritual? Lo primero que Dios quiere que nosotros tengamos es la salvación. El yelmo de la salvación. ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? Qué poquitos. ¿Cuántos de los que están aquí ya son salvos? Amén. Vamos a hacer el llamado al final porque todavía veo varios que quizás no. La salvación viene por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Debemos de dar gracias a Dios por eso. El yelmo en un guerrero, recordemos que representa el hecho el casco que cuida su cabeza, los pensamientos y todas aquellas cosas que a veces nos debilitan. Como les repito, hay muchas cosas que a veces están llegando a la mente de los creyentes para desanimarles, pero nosotros debemos de mantenernos firmes en la salvación que el Señor nos ha dado, mantenernos siempre de la mano de Él, seguir luchando en cada instante, porque no podemos orar para que Dios salve a los que están al otro lado del mundo si nosotros estamos perdidos. ¿De qué sirve que nosotros estemos orando, Señor, que sean salvos todos los que están allá en la China, y nosotros estamos perdidos? Y nosotros pues aún no hemos sido salvos. No podemos hacer eso. Es como orar porque Dios, ir a aconsejar a alguien y decirle no fumes y tú fumas. O le digamos a alguien, mire, usted no debería de robar y usted está robando. Es lo mismo, no podemos orar para salvación por otros, sino antes nosotros hemos sido salvos. El yelmo de la salvación, luego nos habla de la coraza de justicia. Debemos de llevar una vida justa delante de los ojos de Dios. Debemos también de tener el cinto de la verdad, ser honestos en todo aquello que Dios ha dicho para nuestras vidas.
Debemos también de tener el hecho de el calzado del Evangelio de la paz, la espada del Espíritu, el escudo de la fe. Todas estas cosas nos van a ayudar para de verdad hacer una guerra espiritual seria por todos aquellos que necesitan conocer de Dios. Lo triste, hermanos, con todo esto es que si no tenemos toda esta armadura, somos presa fácil del enemigo. Últimamente se han dado muchos accidentes de personas en motocicleta y han habido casos todavía peores a raíz de que no usan todo lo que es adecuado que un motociclista use a la hora de salir. Por lo menos aquellos que tienen motos saben que hay cascos que son bien caros, porque son buenos, porque resisten en el caso que esta persona al tener un accidente pues no se golpee con la gravedad que conlleva esa caída. Mientras que hay otros cascos que son bien baratos, que con cualquier golpecito y ya se quebró todo. Y es algo bien triste como a veces el hecho de por ahorrar un par de pesos, muchos están exponiendo sus vidas. Muchas personas hoy en día están falleciendo por esto, por no tener la armadura adecuada. Nosotros tuvimos también creo que como 2 años fue, aquí en la iglesia se dio como una capacitación que vinieron unos policías de Estados Unidos y traían incluso algunas cosas que compartían con los policías que estuvieron acá y hablaban sobre el hecho de también de tener todas esas cosas que necesitan, como un chaleco y las armas adecuadas. Y muchos policías expresaban que en efecto tenían temor de ir hasta ciertos lugares a hacer sus labores, porque estaban más armados las personas, los delincuentes, que la misma policía. Ellos tenían solo nada más cierta cantidad de balas y estos otros jóvenes estaban con armas mejores y con más municiones. Y eso a veces nos pasa a nosotros cuando queremos ir a atacar a lo malo, que a veces nosotros no estamos armados como se debe. Vamos a veces, por ejemplo, a evangelizar y no conocemos lo que Dios dice de nosotros. No tenemos la armadura correcta. Es más, algunos ni siquiera la Biblia llevamos. A mí eran de las cosas que me molestaba cuando salíamos a evangelismo y yo les preguntaba a los jóvenes, ¿su Biblia? Y llegaban, la Biblia. Espéreme hermano, ya vengo. Y a algunos les tocaba regresar hasta su casa a traer sus Biblias, porque iban a evangelizar y no llevaban sus Biblias. Mi pregunta es, ¿de qué iban a ir a hablar? ¿De la novela? ¿De las películas? No sé de qué iban a ir a hablar, pero se les había olvidado lo más importante, la Biblia. Por eso, hermanos, la armadura que Dios nos ha dado, en el caso de la Biblia, en el caso de todo esto otro que Dios quiere que nosotros tengamos para poder hacer una guerra espiritual, es muy, muy importante. Nosotros necesitamos estar llenos de todo esto para hacer una oración efectiva por el mundo. Yo quisiera ahora hacer una oración especial por todo el mundo. Yo sé que hoy estamos en el cierre de una semana misionera y usted ha escuchado situaciones sobre diferentes países. Usted ha escuchado de lo que está pasando. Bueno, hoy escuchó un poco de Albania. Ha escuchado de seguro cosas que están pasando en lugares donde hay persecución. Y todo esto nos lleva a la gran necesidad que existe porque se envíen misioneros. No solo a Albania. Qué lindo que más adelante en nuestro país, en nuestra iglesia, se levanten más personas
que quieran tomar el llamado misionero, no sé, a cualquier otro lado, a cualquier otro lugar donde haya necesidad de Dios. Y quiero hacer algo, necesito 5 voluntarios. Bueno, ahí tengo uno, Cristian. Voy a pedirle a Cristian que venga para acá. Él va a representar al continente americano. Necesito uno más. Bueno, son 5. Necesito otro más. Gracias, Alan. Alan, por sus facciones, va a representar al continente africano. Tengo aquí a María José. Pedirle a María José que se venga para acá al centro. Ella va a representar al continente europeo. Tengo a Ali. A Ali lo vamos a poner a representar al continente de Oceanía, porque tiene cara de tongano. Él sí de verdad tiene cara de tongano. Necesito uno más para el continente asiático. Gracias, hermano. Daniel. Pero hermano Daniel que venga acá y él va a representar al continente asiático. Voy a empezar desde acá. El continente de América en el que nosotros vivimos. Vemos violencia, vemos corrupción, y esto es algo que es repetitivo en la mayoría de países latinoamericanos. Narcotráfico y diferentes cosas que se sufren en nuestros países de Latinoamérica. Asia es el continente menos evangelizado, es donde están los grupos más grandes de musulmanes, de budistas, y está los 2 países también comunistas más fuertes que hay, donde el ateísmo es muy fuerte, en el caso hablando de China y Corea del Norte, e incluso podemos hasta anexar parte de Rusia, que todavía sigue con una ideología similar. Europa. Cuando mencionamos Europa, a veces piensan, ahí no hay necesidad de Dios. Mentiras. Hay lugares donde las iglesias están cerrando. ¿Por qué? Porque no hay gente que se congregue. Qué triste, hermanos. Qué triste. Lugares donde desde ahí se vino muchas de las cosas que hoy leemos en la iglesia evangélica. Grandes teólogos. Y ahora solo queda un recuerdo de un país donde hubo un avivamiento muy fuerte, que desde ahí vino una bendición hasta el continente americano. Oremos por ellos. El continente de Oceanía es el continente que más islas tiene. Ahí está toda la Micronesia y toda la Polinesia, lugares donde quizás ni siquiera nos imaginamos que existen, pero que hay personas que necesitan conocer de Dios. África, les dije en un principio, un continente donde están la mayoría de países con un mayor nivel de pobreza, guerras entre cristianos y musulmanes, enfermedades y otras cosas que abaten a este continente. ¿Por qué no finalizamos esta convención misionera elevando un clamor para que Dios envíe en medio de estos continentes personas para que se predique del Señor?